sexto programa de la serie La psicología en el México actual. El día de hoy hablaremos sobre un interesante tema, las nuevas aproximaciones en las neurociencias. Y para ello vamos a presentar a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña la maestra Gabriela Leticia Sánchez Martínez, quien es licenciada y maestra en psicología con residencia en neuropsicología clínica, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y docente del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYET Psicología. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti y al programa por la invitación. También nos acompaña la maestra Gabriela Méndez Flores, quien también es licenciada y maestra en psicología, también con residencia en neuropsicología clínica, egresada de la FES Iztacala y también compañera tutora del SUAYET Psicología. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra Gabriela. Al contrario, gracias. Buenos días. Bueno, pues estamos el día de hoy para platicar sobre un tema yo creo que muy interesante. Yo creo que en la última década el tema de las neurociencias ha tomado muchísima relevancia también debido a los hallazgos de investigación y también a la práctica profesional en esta área del conocimiento. Sin duda es un gran tema y los invito a que continúen con nosotros durante todo el programa. Antes de continuar, me gustaría comentarles que este programa, por supuesto que se enriquece con sus comentarios y sus opiniones. A lo largo del programa va a estar presente nuestras vías de comunicación, nuestro correo de voz, nuestro correo electrónico, pero también, por favor, háganos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Mirador Universitario, y a través de Twitter con el hashtag RetosS21. Vamos a esperar sus comentarios. Pues vamos a comentar, si quieren, con nuestra primera pregunta. ¿Cuál creen que sean las aportaciones de las neurociencias a la psicología, específicamente en esta área? Por favor, maestra. Sí, yo creo que pudiéramos partir en principio por tener una idea sobre qué son las neurociencias y qué es la psicología. Yo creo que no podríamos hablar solo de las aportaciones de las neurociencias a la psicología, sino las aportaciones recíprocas entre psicología y neurociencias. De manera muy general, las neurociencias son este conjunto de disciplinas que están encargadas del estudio de la relación entre cerebro y comportamiento. Y quizás valga la pena decir más entre sistema nervioso y comportamiento en un sentido bidireccional, es decir, no solamente nos interesa conocer cómo el cerebro influye en el comportamiento, entendiendo el comportamiento además en un sentido muy amplio. La conducta observada y visible, la cognición humana y obviamente también la emoción humana. Pero también, por otro lado, yo decía que es en un sentido bidireccional porque no solamente nos interesa esta primera relación, sino cómo también el medio ambiente, como la experiencia, el aprendizaje, etcétera, va a modificar el cerebro, ¿no? Entonces, existen un conjunto de disciplinas, decía yo hace un momento, que han hecho este esfuerzo por integrar el conocimiento en distintos niveles del sistema nervioso para tratar de entender cómo es que se produce el comportamiento o las cogniciones o procesos mentales, como se le guste llamar. Y bueno, estos distintos niveles pues van desde el molecular, el celular, el sistémico, hasta el comportamental. Y entonces tenemos distintas áreas como la neurología, la neurocirugía, la neurofisiología, la neuroanatomía, la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, la neurociencia computacional, entre muchas otras. Y bueno, su objetivo es muy claro, establecer esta relación entre cerebro y comportamiento. La psicología, por su parte, pues es esta disciplina, esta ciencia que se encarga del estudio de la conducta humana, nuevamente entendiendo la conducta en un sentido bastante amplio, donde se incluye la cognición y la emoción. Y bueno, desde mi perspectiva creo que comparten ejes de estudio, solo que digamos que la historia de donde provienen las neurociencias por un lado y la psicología, llega un momento en el que se separan. La mayoría de las neurociencias, quizá en esta primera etapa de la construcción histórica de las neurociencias, pues se ve beneficiada de un discurso mucho más biologicista o biológico, mucho más de corte incluso médico, dado que las primeras digamos que las primeras aportaciones incluso tienen que ver con el estudio de patología.
Mientras que la psicología, al separarse un poco del discurso biológico, pues intenta durante mucho tiempo tener un, ¿cómo decirlo?, pues un cuerpo teórico y metodológico propio, y entonces pareciera que se aleja un poco de lo biológico para entonces empezar a buscar algunas otras perspectivas desde donde explicar la conducta e incluso predecirla. Y entonces pareciera que se va un poco más hacia lo social. De ahí que en algún punto se encuentren separadas, pero compartiendo ejes de estudio. Así que, ¿qué le aporta las neurociencias a la psicología? Bueno, ¿qué le regresa, digámoslo así? Me parece que es el hecho de decir cuánto, cómo, en qué sentido lo biológico, el cerebro, el sistema nervioso influye en el comportamiento, en la cognición y en la emoción. Pero la psicología también le regresa algo. ¿Y qué le regresa a las neurociencias? Bueno, en principio, pues el conocimiento mucho más preciso del comportamiento, mucho más preciso también de lo que son las funciones psicológicas, tanto las básicas como las superiores o las funciones mentales, más sobre igual como entendemos la emoción y su relación con el medio ambiente, con aspectos históricos, sociales y culturales. Y entonces al final podemos tener una comprensión muchísimo más amplia, muchísimo más rica de cómo es que los seres humanos nos comportamos, cómo es que hablamos, memorizamos, aprendemos, etcétera, a partir del discurso que las neurociencias nos proporcionan, pero también a partir del discurso que la psicología también le otorga. Muy bien, muy interesante. Yo creo que, bueno, es un tema de amplia plática, porque también hay ahora discursos que nos hablan del cerebro como un órgano social, ¿no? En esta bidireccionalidad, como lo menciona maestra. Y bueno, me gustaría preguntarle, maestra Gabriela, ¿cuál considera usted que yo creo que es algo importante para nuestros televidentes, entender cuál es la influencia o la relación entre el cerebro y el comportamiento? Bueno, como decía la maestra Gaby, tenemos que recordar que el ser humano es un ser biopsicosocial. Esto que implica que, como bien decía, hay una base biológica, ¿no? Que tenemos cerebro, y en el cerebro están las neuronas y están diferentes estructuras que van a estar trabajando en conjunto para promover o permitir que se desarrollen ciertas funciones, ciertos comportamientos, ciertas emociones. Pero también algo que es muy, muy real es que el medio social es el que va a favorecer o no ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de casos como los niños lobo, ¿no? El niño del Aveirón, Amal y Kamala, nos damos cuenta de que aunque tengan esa base biológica desarrollada, porque bueno, se desarrolló hasta cierto punto, es el medio social el que va a determinar hasta dónde va a desarrollar las funciones cognitivas, ¿no? En este caso, sobre todo viéndolo hacia la parte del lenguaje. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, te das cuenta perfectamente de cómo están interactuando estas tres esferas, ¿no? Lo biológico, que es el que tiene sistema nervioso, es el que tiene lo que viene siendo su cerebro, ¿no? Que podía estar bien formado, pero sin la parte social, que es la estimulación que va a recibir del medio ambiente, y la parte psicológica, que tiene que ver con el desarrollo emocional, pero también con la cuestión del desarrollo del razonamiento y de todas las funciones cognitivas superiores. Bueno, ese niño no va a tener esa parte, y entonces aunque tenga la base biológica para desarrollarlo, no lo va a poder desarrollar. Entonces, cuando nosotros abordamos a ese ser humano desde estas tres esferas, recuperando lo que nos dice la medicina, ¿no? Sobre todo hacia la parte biológica, a la parte fisiológica, ¿no? De las conexiones neuronales, cuando vemos y entendemos la sociedad, cómo se está moviendo, dónde está creciendo ese niño, cómo está la parte emocional, la cuestión familiar, ¿no? Cómo es el desarrollo, si está solo todo el día en casa, si está con sus hermanitos, si lo cuida la abuelita, si lo cuidan los papás, si va al parque, no va al parque. Todas esas cosas al final van a influir en el desarrollo que va a tener ese niño. Entonces, las neurociencias aportan mucho, como bien decía la maestra Gaby, a la parte biológica, que es hacia donde han crecido muchísimo las neurociencias, pero también va a aportar la psicología en este entender no solo al ser humano como algo biológico, sino como dentro de un entorno social, emocional, y dándole el toque cognitivo para ver cómo se está desarrollando el lenguaje, la emoción, la memoria, entre otras cosas. Claro.
Maestra Gaby, ¿qué nos puede comentar? Yo creo que partiendo de lo que comenta la maestra Gaby, creo que es muy importante entender que no solamente hay una relación entre cerebro y comportamiento, hay una relación entre el cuerpo en general y el comportamiento. Creo que en algún momento de la historia todos sabemos que se dividió a la mente del cerebro, pero también a la mente del cuerpo. Y entonces hoy en día sabemos que evidentemente cada experiencia, cada nuevo aprendizaje, incluso cada pensamiento que repasamos una y otra y otra y otra vez, lo que va a hacer es modificar la microestructura cerebral. Entonces el cerebro se modifica todo el tiempo, es un órgano completamente plástico y dinámico, está modificándose a lo largo de la vida a partir de todas estas experiencias en las que nos insertamos como seres humanos y en donde estamos consolidando las redes neurales. Entonces eso es importante de entender, pero también creo que es importante de entender que el cerebro no está separado del resto del cuerpo y que hoy en día muchas dificultades o deficiencias a nivel corporal, muchas condiciones incluso de enfermedad en otros órganos o sistemas impactan al cerebro y con eso también al comportamiento y también a las funciones mentales y al control de emociones. Creo que esto es muy importante porque creo que uno de los grandes retos de las neurociencias es poder en algún momento llegar a desmitificar esta división, esta separación entre la mente y el cuerpo, entre la mente y el cerebro. Santiago Ramón y Cajal le llamaba a las neuronas las mariposas del alma. Así que pareciera que el gran reto es esto, o sea, en algún momento volver a unificar estas tres entidades que de ninguna manera están separadas y que reciben toda la influencia, como decía mi compañera, de lo social, del ambiente, incluso hasta de la propia historia, insisto, por cómo uno va asimilando y va constantemente, trae constantemente a la mente los recuerdos, estas experiencias compartidas con los otros y cómo eso va configurando no solamente redes neuronales específicas y únicas, sino va configurando a la persona individual como es, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí es importante, como lo han comentado, el devenir, ¿no?, de las neurociencias y específicamente en el estudio de la psicología. Hace poco escuchaba sobre justamente esto que comentaban, de que las emociones no están centralizadas en el órgano supremo que es el cerebro, ¿no?, sino que las emociones están en nuestro cuerpo. Y que entonces desde esta perspectiva que comenta la maestra, nosotros podemos unir y vincular algo y resaltar también el contexto en donde nos desarrollamos, que de pronto se ha quedado separado y que la misma historia, la misma investigación nos ha devuelto ese mensaje de decir no están separados, al contrario, debemos de hacer este vínculo. Y yo creo que en ese camino se va, o sea, yo creo que pues todo el cúmulo de conocimiento va unido sobre esa línea, sobre ese camino, van dirigidos, ¿no? Y bueno, sigue siendo un tema de discusión amplio. Sin embargo, creo que se pueden rescatar varios aspectos importantes sobre las neurociencias del comportamiento. Creo que en los últimos años ha tomado mucha relevancia este tema. Hay financiamientos exclusivos dirigidos hacia esta área. ¿Por qué creen? Bueno, en principio porque se intenta entender cómo es que funcionamos. Claro. Desde mi perspectiva. Te robo un segundo. Sí, Vamos claro. a una entrevista y regresamos con este tema. Es una entrevista que se hizo al doctor Javier Tadeo y que nos habla justamente de los retos que tenemos acerca de las neurociencias. Para identificar las funciones del psicólogo en el campo de las neurociencias actuales es importante que definamos ¿qué son las neurociencias? Las neurociencias finalmente es el conjunto de conocimientos de varias disciplinas que intentan relacionar el sistema nervioso con el comportamiento humano. Y ha sido tan importante el desarrollo de las neurociencias en la actualidad que prácticamente en todos los programas universitarios de varias carreras que imparten la psicología, pues está presente. Y bueno, también es importante mencionar que la relación de la psicología y de las neurociencias no es una relación unidireccional, más bien es una relación bidireccional,
en el sentido en que ambas tienen una influencia sobre la otra. Así, por ejemplo, la psicología ha aportado conocimientos a través de modelos teóricos para estudiar intervenciones neuroquímicas, por ejemplo, y también las neurociencias han permitido ampliar el conocimiento sobre un fenómeno psicológico. Y bueno, precisamente en estas relaciones donde podemos ubicar las funciones del psicólogo en las neurociencias, que básicamente podemos decir que son tres: una teórica, una metodológica y una aplicada. En la teórica es para poder tener una visión más amplia acerca de un fenómeno. Así, por ejemplo, tanto un estudiante de psicología como un profesor o un investigador pueden ampliar o mejorar la visión de un fenómeno. Tal vez el ejemplo que más me viene a la mente es la concepción de las adicciones. Desde las neurociencias se entiende que es el resultado de la activación de un circuito llamado el circuito de la recompensa, modulado por neurotransmisores como la dopamina. Y bueno, a través de una visión psicológica también se puede complementar esa concepción a través de añadir el efecto que tiene la relación, por ejemplo, con estímulos ambientales, la relación que tiene el individuo con su entorno y aspectos tal vez un poco más subjetivos propios que de alguien que esté empapado de la psicología. La otra función, que tal vez es la más importante, es la metodológica. Un psicólogo puede aportar a las neurociencias un conjunto de técnicas para poder validar o poder conocer la intervención de alguna variable neurobiológica o farmacológica. Así, por ejemplo, a través de la psicología hay varios paradigmas que ofrecen técnicas como técnicas basadas en el condicionamiento operante, en el condicionamiento clásico, y también algunas técnicas propias de las neurociencias como la neuroimagen o técnicas electrofisiológicas van de la mano de algunos test o de algunas evaluaciones que solamente un personal de psicología podría hacer. Y bueno, finalmente la última función es una función aplicada. Las neurociencias también buscan diseñar una serie de herramientas para facilitar o mejorar la calidad de vida humana. En ese sentido, un psicólogo puede evaluar el efecto que tiene alguna droga experimental, un neuroestimulador a través de una serie de instrumentos que son de la psicología. Bien, bueno, pues retomando la pregunta que teníamos antes de la cápsula y también tomando en cuenta lo que nos comenta el doctor Javier, creo que es importante enfatizar que en los últimos años ha habido un apoyo, sobre todo en financiamientos exclusivos para investigaciones en el área de las neurociencias del comportamiento y que también tiene que ver mucho con la función y el rol que ha tomado el psicólogo dentro de esta multidisciplinaridad. Maestra Gabriela. Sí, bueno, decía hace un momento, hablaba de las funciones. Creo que, como bien lo decía el doctor Sánchez, el psicólogo puede insertarse en las neurociencias, en distintas disciplinas que son afines a la psicología de las neurociencias. Por ejemplo, la neurobiología o la neuropsicología o la neurociencia cognitiva o la neurofisiología o la psicofisiología, por ejemplo, que son disciplinas que están muy afines a la psicología y que forman parte de las neurociencias. Y bueno, en ese sentido, las funciones que nosotros podemos desempeñar dependen del área de especialización hacia la cual nos dirijamos. Y entonces, por ejemplo, desde la neuropsicología, el neuropsicólogo pues puede hacer funciones, bueno, puede dedicarse tanto a la investigación como a la parte aplicada. En la investigación obviamente puede estar interesado desde el estudio de esta relación entre algún tipo de comportamiento específico o algún proceso mental en específico, por ejemplo la memoria, y la relación que puede tener con las estructuras cerebrales que por ejemplo pueden sostener a este proceso. Y en ese sentido puede hacer investigación desde investigación, ¿cómo decirlo?, aplicado directamente cuando está trabajando con personas que tienen algún tipo de afección en la memoria, o bien con personas completamente sanas que no tienen ninguna afección, y que le va a permitir entender cómo es que ocurre el mecanismo, cómo es que se entiende a este proceso némico, y sin embargo al mismo tiempo para poder
entender o para poder llegar al objetivo que se plantea, pues necesita también de el apoyo de otros profesionales. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de comprender la relación entre estructuras cerebrales y memoria, pues el neuropsicólogo va a poder establecer todo el protocolo de investigación desde su área, desde su disciplina, poder hacer la evaluación de los procesos némicos para poder comprenderlos, etcétera, pero también seguramente va a necesitar de los médicos radiólogos y también seguramente va a necesitar de muchos otros especialistas que trabajan con técnicas de neuroimagen que en algún momento van a poder realizarse al mismo tiempo que el neuropsicólogo está aplicando, por ejemplo, una serie de test para conocer cuáles son, cómo es que está funcionando la memoria. Entonces, el trabajo ahí, en ese sentido, pues es acompañado de otro profesional de las neurociencias. Ahora, desde el área aplicada por completo, pues nosotros hacemos desde la evaluación, por ejemplo, de los casos, y obviamente se planea toda la intervención del trabajo que se va a hacer a nivel de rehabilitación, por ejemplo, ante algún tipo de condición o trastorno, digámoslo así. Entonces, depende mucho, para ir acotando mi comentario, depende mucho del área de especialización en la que el psicólogo se inserta y que es afín con las neurociencias. Como se decía, se puede hacer investigación desde la básica hasta la aplicada, pero también podemos estar trabajando en el área completamente clínica con el otro. Depende mucho, ¿no? Bien. Y bueno, derivado de lo que nos comenta la maestra Gaby, ¿cómo se coordina el trabajo multidisciplinario? O sea, ya nos habló de cómo se relaciona, cuál es la función, ¿no? Cuál es el rol que ocupa, y ahora, ¿cómo es que se coordina el trabajo? Ahí es donde se pone realmente emocionante la situación, porque las neurociencias como tal son realmente nuevas, ¿no? Se están empezando a desarrollar, cada día surge alguna nueva ciencia o disciplina que va a encajar dentro de las neurociencias. Y bueno, nosotros lo vivimos en la maestría, el estudiar neuropsicología y de repente hablar con un médico era así como que, bueno, ¿y tú qué vas a hacer?, ¿no? De hecho, tuvimos por ahí algunos choques con algunos, pero... Claro, son perspectivas de pronto diferentes y sí, que en un momento específico tienen que comulgar, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita la maestra Gaby a nivel de investigación, como que queda más claro. Decías y hablabas hace rato del financiamiento, ¿por qué ahorita hay tanto financiamiento hacia allá? Bueno, tiene que ver un poco con esta necesidad del ser humano de conocer y de saber, pero ahorita se ha enfocado mucho eso hacia está el cerebro y sabemos que ahí hay muchas cosas, pero ¿dónde están? O sea, queremos llegar a decir la neurona A se conecta con la neurona B y entonces pensamos esto, pero no es tan fácil como pareciera y de repente lo pintan un tanto como ciencia ficción, ¿no? La inteligencia artificial y las computadoras, los robots, pero cuando te das cuenta de todo lo que implica que esa neurona se conecte con esa otra neurona, te das cuenta de que lo social, lo emocional, que es rescatando lo que comentábamos hace rato, pues está de fondo ahí, y eso es lo que va a permear la forma en la que la persona va a entender lo que está pasando. Claro. Entonces, tenemos que relacionarnos con el médico, sobre todo a nivel de tratamientos. Muchas veces el niño, si llega un chiquito con epilepsia, bueno, pues necesitamos el tratamiento neurológico con el fármaco. Necesitamos que la maestra de la escuela entienda lo que el niño está viviendo, cuál es el padecimiento, claro, empezando a veces desde que no es contagioso, no va a pasar nada, cómo debe de atender al niño si llegara a tener una crisis, atender a los papás, ¿no? En esta parte de la psicología, de que entiendan y comprendan qué es lo que está pasando con su niño, cómo se va a tratar, que es una cosa que no se cura como tal, pero es tratable. Y muchas veces, por ejemplo, en una epilepsia, pues hay déficits cognitivos. Entonces, entender cuáles son esos déficits, cómo vamos a trabajar esos déficits desde la neuropsicología, o sea, como decía Gaby, realizando la evaluación, preparando las estrategias de intervención y entonces, vamos a estar trabajando así, quiero que en casa se haga esto, yo en el consultorio voy a hacer esto otro y en la escuela necesito el apoyo de las maestras para que hagan esto, pero por fuera está el médico que está llevando el tratamiento farmacológico, ¿no? A veces es el psiquiatra, a veces es el neurólogo y de repente necesitamos incluso la intervención de un endocrinólogo, ¿no? Cuando tenemos un pacientito que tiene alteraciones hormonales, ¿no?
¿no? Entonces hay que considerar al endocrinólogo, entre otros muchos más, y eso ya es en la parte aplicada. En la investigación, bueno, hay muchísimas formas en las que se correlacionan, que bueno, no las voy a repetir porque ya las comentó Gaby. Muy bien, pues seguimos platicando sobre este interesante tema, pero antes vamos a una pausa y regresamos. Te invitamos a conocer la Biblioteca Stephen A. Bashton, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ubicado en Ciudad Universitaria. Fue creada en 1979 y su acervo asciende a más de 44,000 volúmenes. Es una de las bibliotecas más importantes del área de la lingüística aplicada, enseñanza de lenguas y áreas afines a nivel nacional y latinoamericano. Contamos con un acervo de consulta, acervo general, gramáticas, colecciones especiales, publicaciones periódicas, estando suscritos a más de 72 revistas especializadas en lingüística y enseñanza de lenguas. También contamos con una colección de tesis, recursos electrónicos y material audiovisual que apoya la enseñanza de las lenguas extranjeras. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 7:30 de la noche. También te invitamos a consultar nuestra página en la dirección electrónica www.cele.unam.mx/biblioteca, donde encontrarán catálogos de los diferentes materiales con los que contamos, así como una serie de recursos electrónicos que van desde bases de datos, libros electrónicos y revistas electrónicas de texto completo. Acércate a conocer nuestras instalaciones, servicios y recursos dispuestos para la comunidad universitaria. ¡Te esperamos! Centro Tlatelolco. Este espacio fue cedido a la UNAM por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Distrito Federal. A partir de enero de 2008, CELE Tlatelolco abrió sus puertas para ofrecer cursos de inglés y francés a público en general. Horarios variados de 2 horas a 2 horas y media, de lunes a viernes y hasta 5 horas los sábados. Dirección: Avenida Ricardo Flores Magón, 1, Colonia Nonoalco, Tlatelolco, junto a la Plaza de las Tres Culturas. Teléfono: 5597-4545. Correo electrónico: cortlatelolco@cele.unam.mx. Página web: www.cele.unam.mx/centros y programas. En los últimos 30 años, las neurociencias han evolucionado aportando nuevas metodologías e instrumentos para el estudio de las funciones del sistema nervioso y del encéfalo principalmente, haciendo grandes aportes en tópicos como la atención, memoria, afectividad, conciencia, entre otros. El siglo XXI es considerado por diferentes autores como la era del cerebro, ya que ha incrementado considerablemente la investigación en este ámbito. Las neurociencias y la psicología comparten el estudio de los procesos mentales, lo que permite la co-construcción de teorías y limitaciones de cada perspectiva. Es decir, la psicología ha influido en el surgimiento de teorías de las neurociencias y las neurociencias en las teorías de la psicología. Actualmente, la neuropsicología y la psicología cognitiva han tenido un acercamiento, lo que ha servido para proporcionar datos que ayuden a conocer el origen de trastornos mentales. Por ejemplo, en qué lugar del cerebro se origina un trastorno psicopatológico y cómo afecta al funcionamiento cognitivo y conductual.
La principal aportación de la evaluación neuropsicológica es proporcionar datos sobre déficits cognitivos que se relacionan con trastornos mentales y su afectación a la vida de los pacientes. Los principales retos de la psicología clínica se centran en las neurociencias, esperando el esclarecimiento y mejor explicación de los trastornos psíquicos, aplicados a la exploración de las funciones cerebrales. Sin embargo, a pesar de los avances en neuroimagen, donde cada vez los niveles de resolución son más efectivos, aún se está lejos de lograr dicho objetivo. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con nuestro tema tan interesante, las nuevas aproximaciones en las neurociencias, me gustaría recordarles que, como siempre ya es costumbre en nuestro programa, vamos a obsequiar un libro que se llama el día de hoy La discriminación social en México, del doctor Marco Antonio González Pérez, y que bueno, está esperando por ustedes. Recuerden que estamos atentos a su comunicación. Lo único que tienen que decirnos es cuál es el tema del día de hoy. Muy sencillo. Nuestras vías de comunicación, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Bien, pues vamos a continuar entonces con la pregunta a nuestras panelistas. Acabamos de ver una cápsula interesante que nos habla justamente de esta evolución de las neurociencias. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los retos que tienen los próximos psicólogos, los psicólogos en formación, y que desean especializarse en esta área del conocimiento? Maestra Gaby. Bueno, pues de entrada la formación, los alumnos del SUAYET lo han vivido, ¿no? Tiene que ver con conocer el sistema nervioso, que de repente les parece un poco aversivo y hasta agresivo de cierta manera. Tienen que comprender como toda esta base, porque nos vamos hacia lo biológico, o sea, partimos desde la neurona, cómo se comunica esa neurona con otra neurona, cómo se da esa sinapsis, dónde están ubicadas, las diferentes áreas que trabajan para poder procesar la diferente información que está llegando, ya sea de atención, la memoria. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando dentro del plan de estudios, pues la intención es que tengan esa base para que cuando hablemos de procesos cognitivos y hagamos referencia a ellas, pues lo tengan como más claro. Ahora, para estudiar, por ejemplo, en este caso la maestría o un doctorado, pues sí necesitan tener la base del conocimiento de neuroanatomía, y también conocer un poco sobre los diferentes procesos. Entonces, de entrada, bueno, los exámenes y demás que hace la UNAM, porque ese es el que yo conozco, ahí sí, bueno, mucho de estadística, pero mucho sobre lo que es evaluación también, si conocen alguna prueba, cómo se aplica, qué se puede buscar ahí, más allá de los puntajes meramente que te dicen, no, pues sacó 5 puntos, sacó 20 puntos, sacó 32, pues sí, pero tienes que entender que va más allá, ¿no? Entonces, el reto para ellos es poder conjuntar lo que conocen de lo que sucede a nivel biológico con lo que están observando a nivel social y a nivel emocional, ¿no? O sea, no quedarse nada más con, bueno, como sus papás, es una familia disfuncional, entonces el niño pues tiene problemas, claro, sino ir más allá, tratar de hacer un análisis mucho más profundo, viendo si no hay también por ahí algún componente biológico que nos esté haciendo alguna travesura y que no sea nada más la parte conductual y emocional, claro, ¿no? La que lo esté afectando, por ejemplo, en el rendimiento académico. Entonces, la visión se tiene que ampliar, tienen que aprender a trabajar con otros profesionistas, porque a veces decimos, bueno, yo soy psicólogo y yo lo debo resolver, pero tenemos que ser lo suficientemente honestos y humildes para entender que hay cosas que yo sé, hay cosas que tú sabes mejor que yo, hay cosas que Gaby sabe mejor que yo, entonces tenemos que aprender a trabajar con otros psicólogos, pero también con otros profesionistas. Claro. Entonces, ese yo creo que es el reto. De repente cada disciplina, cada ciencia trabaja muy en separado y se nos olvida que hay veces que necesitamos del otro. Y no nada más porque me siento mal voy al médico, sino claro, se vale preguntar. Se vale decir, yo ya no puedo con este paciente, pues a lo mejor tú sí. Y entonces ahí estamos siendo honestos con nosotros mismos, honestos con el paciente y permitimos la participación y la interacción con otras personas. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte,
el trabajar con otros profesionistas o con otras áreas es más sencilla. Y dentro de la neuropsicología y de las neurociencias es indispensable. O sea, tiene uno que entender de radiología, tiene uno que entender de neurología, pero no porque tú lo vas a saber, sino porque tienes que tener cierta base para entenderle a lo que te va a explicar el otro. Porque el otro es el que sabe más que tú y tienes que tener la humildad para acercarte con él a que te explique. Claro. ¿No? Y sobre todo porque todo va en beneficio ya sea de la investigación o del paciente con el que estás trabajando en ese momento. Entonces desde ahí parte uno. Si yo soy muy egoísta en el sentido de que no, yo lo sé todo y tengo lleno de libros y ya me lo sé, bueno, entonces cuando tú necesites de otro más, no te vas a saber acercar y entonces pues no vas a rendir lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Entonces partimos de que tenemos que tener una base del conocimiento. O sea, el conocimiento es fundamental. Entonces, nuestros psicólogos en formación que quieran especializarse en esta área deben de informarse también. Justamente este programa propicia esa información, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo en las neurociencias del comportamiento? ¿Cuáles son sus áreas de desempeño, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tendría su papel en este estudio de la psicología? Desde el ámbito que sea, desde la investigación, desde la práctica, ¿no? Hay muchos nichos que todavía es una tarea pendiente. Entonces, con esto en mente, maestra Gaby, ¿qué comentaría justamente estos psicólogos en formación sobre lo que necesitan para seguir formándose? Bueno, en principio, tener muy claro cuál es el papel que corresponde para comprender el comportamiento en un sentido amplio, cuál es el papel que corresponde a lo biológico, cuál es el papel que corresponde a lo social, etcétera. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos como psicólogos tener muchas técnicas y métodos, y bueno, solo usamos el conocimiento de lo biológico, la relación entre cerebro y conducta para evaluar, pero con mucha dificultad a veces creo que nosotros integramos para saber qué está pasando con una persona cuando yo intervengo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo reestructuración cognitiva con una persona, lo que yo estoy haciendo es incidir directamente sobre su cerebro. Yo lo tengo que tener muy, muy claro. Estoy incidiendo sobre esta gran estructura. Claro. En el momento en el que yo trabajo una y otra vez con esta persona de manera constante y más o menos en un tiempo considerable, pues yo puedo en algún momento pensar que he modificado no solamente aquello que es visible para mí, el resultado o el comportamiento, sino que ha habido también un cambio a nivel de cerebral, ¿no? Entonces, esto a veces no se tiene tan claro o no se aterriza tanto, y lo mismo ocurre cuando nosotros trabajamos con un niño de educación especial, ¿no? No solamente se trata de pensar en qué puede o qué no puede hacer, sino de apostarle incluso a la plasticidad cerebral cuando es posible. Y entonces nuestra intervención se modifica muchísimo a partir, insisto, no solamente de tener este conocimiento que nos permita valorar en primera instancia una condición, sino cómo yo intervengo y de qué herramientas me he hecho mano para poder intervenir. Creo que eso es muy importante para el psicólogo en formación. No solamente se trata para evaluar un caso, sino entre más yo conozco, entonces no es que sepa más, es que ignoro menos, como decía Sor Juana. Claro. Tengo esta oportunidad de poder trabajar con el otro de una manera mucho más integral, y entonces a veces incluso nosotros no solamente echamos mano de este conocimiento de las neurociencias, porque el psicólogo tiene que echar mano del arte y de la música, del arte en todas sus manifestaciones, de la literatura, etcétera. Entre más completa sea su formación como persona y como profesional, tiene muchas más herramientas para enfrentar el objetivo que sea. Ahora, creo que otro reto importante es conocer cuáles son las disciplinas afines de las neurociencias a la psicología. Vamos a hacer una pausa, vamos a una entrevista que tiene que ver con esto que estamos hablando, sobre los retos del psicólogo en formación. Vamos a una entrevista. Bien, pues los retos principales a los que se enfrentan las neurociencias del comportamiento son diversos.
pero pues básicamente tiene que ver con tres vertientes. La primera serían los estudiantes, que es el especialista que se está formando en psicología. A diferencia de la psicología general, la psicología o las neurociencias del comportamiento tienen que ver con la parte biológica. En la parte biológica, entonces, pues tenemos trabajo multidisciplinario, por ejemplo, con médicos, con biólogos, con psiquiatras. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante de psicología en las neurociencias? Pues realizar principalmente pues, un estudio con algún instrumento que nos pueda pues, hacer dar resultados en cuanto a la parte biológica. Por ejemplo, pues los problemas de atención, por ejemplo, las bases pues biológicas de la lectura, en fin, cuestiones que tienen que ver más con la parte biológica. Por otro lado, pues los responsables de hacer partícipes a los estudiantes, pues somos los docentes, ¿no? Y entonces, pues tenemos que adentrar a los alumnos pues no tenerle miedo a las neurociencias del comportamiento, ya que, pues bueno, si es una materia o materias que son un poco difíciles, pero bueno, o sea, no tenemos que tener temor a los estudiantes, no tenemos que los profesores ser encargados de adentrar a los alumnos. Por otro lado, pues bueno, las investigaciones que se están haciendo. En este momento, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer, entre ellos pues generar, por ejemplo, instrumentos de evaluación y otro tipo de investigaciones que pues, se van generando. Pues bueno, finalmente la tercera vertiente pues sería la manera en la cual pues se adentra a hacer la investigación. Por ejemplo, en nuestro país pues hay diversas instituciones, diversos lugares en donde se hace investigación propiamente en el área de neurociencias. Por ejemplo, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala pues se hacen diversos estudios propiamente ya del área de neurociencias del comportamiento. Entonces, ¿cuáles serían los principales retos del alumno? Pues entrarles del docente, adentrar al alumno, a generar investigación, a generar trabajo multidisciplinario sobre todo. Y pues bueno, generar diversos espacios donde se pueda difundir esta investigación. Bueno, pues muy interesante lo que nos comenta el licenciado Gustavo en su entrevista. Creo que él hace énfasis en la vinculación de más de 2 o 3 miembros, ¿no? Desde un modelo más ecológico. Hay que involucrar al estudiante, el estudiante tiene retos, el docente tiene retos, el investigador tiene retos, la institución tiene retos. Es decir, digamos que hablamos de retos en un esquema macro. Y bueno, retomando un poco lo que comentaba la maestra Gaby, tenemos que tener claridad sobre que las neurociencias del comportamiento es transversal a cualquier área de especialización en la psicología. Ya nos daban algunos ejemplos sobre la intervención clínica, sobre educación especial y bueno, sobre muchas otras áreas. El estudio del cerebro, del sistema nervioso, está implícito en donde hay un ser humano. Maestra Gaby. Sí, comentaba hace un momento que hace falta que los alumnos conozcan más sobre estas disciplinas afines a la psicología, porque en muchas ocasiones solo se piensa que el profesionista de la psicología muy probablemente puede caer mejor, insertarse mejor en la neuropsicología, pero hay muchos psicólogos que hacen neurobiología, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, este es uno de los retos
pues importantes. También obviamente que se abran más los espacios universitarios para dar a conocer sobre las investigaciones que se están haciendo, porque pareciera que el círculo de las neurociencias es bastante cerrado. Uno puede encontrar mucha literatura, pero difícilmente un alumno en formación puede acceder a algún tipo de equipo de trabajo donde comience a insertarse para dirigir su formación posterior al término de la licenciatura en SUAYED. Una de las grandes desventajas es que no hay campo de profundización en neurociencias. Aunque lo solicitan y aunque están muy, muy interesados, aún no llegamos a ese punto. Así que, bueno... Y ahí está el reto, ¿no? Ahí está, exacto, el reto. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque las líneas de investigación en esta área son múltiples, claro, y vastas. ¿Qué tipo de líneas de investigación? Pues a todos los niveles, desde seguir conociendo acerca de la función de los neurotransmisores, por ejemplo, cómo ocurre la comunicación interneuronal, cómo ocurre la actividad metabólica y la actividad eléctrica a ese nivel, a nivel celular propiamente. Bueno, ahora una gran línea de investigación a nivel mundial, pues es tratar de descubrir, claro, el conectoma o cómo es que se conectan, ¿no? Sí. Por lo menos en los procesos más básicos, porque como ya decía Gaby hace rato, habrá cosas que, quizás no podamos como raza humana en algún momento terminar de explicar cómo es que funciona el cerebro. Necesitaríamos muchísimos años, además de que lo social hace que cada red neuronal sea única en los individuos. O sea, a nivel básico a lo mejor podemos hablar de este conectoma, de este esquema de conexión, a nivel de procesos muy básicos, pero a nivel de procesos psicológicos superiores, bastante complejos, es muy complicado. Será muy complicado. A lo mejor me estoy viendo bastante reduccionista y con poca visión al decir esto, pero es muy complicado en algún momento desentrañar y decir, así se conecta, este es el patrón de conexión neuronal ante el amor. Claro. ¿No? O ante manifestaciones amorosas. Claro. Creo que ese es, obviamente tenemos retos en seguir construyendo instrumentos de evaluación a nivel comportamental, por ejemplo, mucho más ecológicos, con mucha más validez y confiabilidad sobre lo que estamos tratando de medir. Obviamente a nivel de la neuroimagen, de tener aparatos mucho más potentes, por llamarlo de alguna forma, que permitan observar más allá de lo que ahora se pueden observar con los resonadores, con los tomógrafos, con los magnetoencefalógrafos, etcétera. Las líneas van de la mano con los retos y son muchas. No sé si pudiéramos acotarlas a decir solo son estas, pero obviamente no solo tiene que ver con aportar al conocimiento desde cómo funciona el cerebro y su relación con la conducta humana, sino también en cuestiones, mejor dicho, en una condición de normalidad, sino también en una condición, entre comillas, de anormalidad, porque estamos interesados en ambas áreas, sí, ¿no? Claro. Tanto cuando se presenta una patología como cuando tratamos de desentrañar cuáles son estos mecanismos que permiten que una persona actúe o de una forma o pueda decir que este es un vaso en lugar de decir que son unas gafas, por ejemplo. Claro, bien. Y maestra Gaby, sobre esto que nos comenta tan interesante la maestra Gaby, sobre estas líneas, ¿no? Que es difícil puntualizarlas, sin embargo las que comenta son muy interesantes, ¿no? Y creo que es un reto a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál cree, y hablando de los retos, que sea la forma de vincular la investigación y los hallazgos de investigación con la práctica profesional? Seguimos teniendo una brecha importante, no solamente en las neurociencias, en general, en la psicología específicamente, en donde hay hallazgos de investigación relevantes que nunca llegan a la sociedad. Y nunca llegan porque hay algo que obstaculiza justamente esta conexión. Y bien, la práctica de pronto no devuelve también a la investigación. Y entonces este ciclo que pudiera enriquecerse
y favorecer a muchos, se queda corto. ¿Cómo podríamos vincularlo? Aquí yo creo que entraríamos como a discutir diferentes problemas que, hemos notado y hemos comentado en diferentes ocasiones algunos profesores, ¿no? De repente, por ejemplo, con los estudiantes nos damos cuenta de que no les gusta mucho leer. Entonces, entre más breve sea el texto es mejor, y dice uno, bueno, pero es que ahí ya está digerido del digerido, ¿no? Entonces, no voy a decir que son pocos, porque sí son bastantes los alumnos que sí buscan información de actualidad y se meten a las revistas electrónicas, ¿no? Y usan la biblioteca digital y demás, pero de repente no son tantos como uno quisiera. Entonces les decía yo, cuando de repente los pongo a hacer alguna investigación, digo, es que neurociencias lo que es hoy, mañana quién sabe. Digo, porque todo está evolucionando tan rápido que llega un momento en el que a lo mejor lo que les estoy diciendo hoy ya es una mentira mañana. Digo, entonces tienen ustedes que estar en constante actualización, revisando lo que son los materiales. Ahora, en la práctica uno ve, de repente tiene uno casos muy específicos, dice uno, bueno, a ver, yo sabía que esto se trataba así. Dice uno, bueno, pero acabo de escuchar en una conferencia, acabo de ver en un video, o acabo de leer en un artículo que están en Cuba, por ejemplo, que hacen mucha investigación, lo que es Cuba, España, Argentina, Brasil, México también, tienen mucha investigación hacia las neurociencias en cuanto a la aplicación y al tratamiento. Entonces de repente, no, pues es que acá están usando música, no, pues acá lo ponen a botar una pelota, no, pues si uno, bueno, pues agarro de todo o sea, pero con la base, no nada más poner a hacer el ejercicio por hacerlo, sino con la base de que acá están diciendo que es porque las redes de tal área funcionan, entonces necesitan esto. Acá me están diciendo que si yo fomento que se conecten estas neuronas jugando con la plasticidad cerebral, como decía la maestra Gaby, también voy a favorecer. Entonces, a veces en vez de apostarle a uno a otro, dice uno, bueno, vamos a tratar de jugar con ambas estrategias, más lo que yo estoy observando, y a lo mejor de ahí yo puedo después aportar a la investigación y decir, bueno, desde mi práctica privada yo estoy observando que esto funciona, por lo menos con este niño o con estos 2, 3 niños me funcionó, a lo mejor ya vale la pena hacer un artículo y promover esa forma de trabajo, ¿no? Que a lo mejor después me dicen, bueno, sí, pero no funcionó por eso, funcionó por esto, bueno, pero de momento a mí me funcionó así. Claro. Entonces, como que de repente nos falta buscar la información, que ahorita con el internet está muy a la mano, pero también de repente falta el yo generar la información. O sea, sino que a veces pareciera que dependemos de lo que hagan en otros lados, claro, y uno está haciendo cosas pero no las está poniendo por escrito. Entonces, ese es un conocimiento que se queda a lo mejor aquí, pero no se distribuye. Entonces yo estoy segura que a nivel nacional hay mucha información, hay mucha investigación de este tipo, pero que queda escondida entre lo que yo sé hacer y yo lo hago, ¿no? Aparte de que de repente decía yo, hay que aprender a compartir. Y de repente somos muy yo lo hago y es mi método y a mí me funciona, ¿no? Y entonces lo patento o nada más lo distribuyo entre cierta zona y se acabó, ¿no? Y no tratamos como de compartir y buscar más. Entonces, por eso decía yo, son como muchos diferentes conflictos que de repente, pues, estorban o bloquean esa comunicación tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Tanto investigación y aplicación, de repente nos cuesta trabajo unir las dos cosas cuando debería ser algo que hacemos de manera más cotidiana. Claro. ¿No? Y entonces yo creo que el reto también está en la capacitación, ¿no? En seguirte formando. Por supuesto que la formación permite vincular la práctica con la investigación, el buscar a los expertos, ¿no? Y también vincularse con los que están en la práctica clínica, en los hospitales, en las instituciones, es decir, formar estas charlas. Pues estamos por terminar el programa, les pediría breves conclusiones y comentarios finales. Maestra Gaby. Bueno, pues las neurociencias es un campo fascinante. Complejo, sí, creo que uno nunca va a poder terminar de entender, como decía hace un momento, la complejidad del sistema nervioso y su interacción con lo social. A veces pienso en algo que uno de mis maestros hace mucho tiempo decía, y era que lo único que separaba a lo biológico de lo social justamente era la piel, ¿no? La relación entre esto es tan compleja y al mismo tiempo tan difícil de abordar que creo que merece la pena, ¿no? Realmente merece la pena, sí.
Muy bien, muchas gracias, maestra Méndez. Maestra Sánchez. Bueno, pues a manera de conclusión, como bien decíamos hace rato, el campo es muy vasto, se puede hacer mucha investigación en todo sentido. Les decía yo en una ocasión a los alumnos, le digo, agréguenle neuro a cualquier cosa y ya lo hicieron, ¿no? Entonces, lo que yo les pediría más bien a los chicos, a los que estén interesados en el área, pues busquen información no solo en los libros, sino información en los artículos. Lo más actual que se pueda, esténse actualizando constantemente de información, acérquense con sus profesores, para eso estamos. Dudas, y si no los podemos nosotros ayudar a resolverlas, los podemos encaminar con alguien que lo pueda hacer, claro, o dirigir hacia donde pueden encontrar la información que necesitan. Bien, pues sin duda es un tema muy interesante que da para muchos otros programas, pero bueno, finalizamos el día de hoy con este programa. Yo les agradezco mucho a los televidentes que nos hayan seguido durante toda esta serie, La Psicología en el México Actual, y bueno, específicamente nuestro programa de hoy, que es el último de la serie, Las nuevas aproximaciones en las neurociencias. Agradecemos su presencia y los invito a continuar con la programación de Mirador Universitario. Gracias y hasta la próxima.